¿En qué específicamente se ha basado la Corte Constitucional, abogado, en dar esta resolución de consentimiento de relaciones sexuales de mis jóvenes de 14 años? Hay algo profundo, un tema profundo ahí del porqué, aunque como le comentaba hace un momento, es un tema muy controversial porque muchos padres de familias ya tienen temor sobre esta nueva resolución que se ha dado porque sus hijos, aunque es una realidad que hay jóvenes de 14, 12 años que mantienen relaciones sexuales consentidas. Muchos dicen que de los 12 ya empieza. Pero realmente esto es. sería una puerta abierta que se permita todo esto. La Corte Constitucional indica que los adolescentes, dependiendo de su grado de conocimiento, también pueden decidir sobre su libertad sexual, y el hecho de que antes no haya existido esta reforma, para la Corte Constitucional menoscaba los derechos de los adolescentes, primando que el interés superior del niño, es decir, que los adolescentes sean oídos sobre su decisión de si quieren o no tener relaciones sexuales con otro adolescente. Ahora bien, el tema ha causado polémica porque antes o previo a aquello, toda relación sexual que tenía que ver con menores de edad, el consentimiento que el adolescente haya dado, sea hombre o mujer, era irrelevante. No era válido. No era válido. Es decir, si tenían relaciones sexuales y el padre ponía una denuncia por un tema de violación y luego esa denuncia se judicializaba y seguía un proceso, ¿qué es lo que venía o qué es lo que seguía? La sentencia condenatoria, pese a que la propia adolescente, mujer, haya dicho, no, él es mi novio, claro, yo tengo una relación con él y fue consentida. Incluso muchas, pero no una excepción a un artículo del Código Orgánico Integral Penal básicamente aplica para adolescentes. No nos confundamos. Aquí no es que cualquier mayor de edad por ese motivo puede venir y ultrajar a una menor de edad o agredir sexualmente a una adolescente de 14 años, porque eso sigue constituyendo ese delito. Esta resolución está prácticamente puesta solo para dirimir entre adolescentes. ¿Y qué es lo que dice la 18 años? Entonces, la resolución indica que básicamente los adolescentes de 14 años están permitidas las relaciones siempre y cuando exista un consentimiento. Y también aquí cabe aclarar que tiene que existir el consentimiento. Si ese consentimiento se encuentra viciado, sea porque ha sido manipulada la menor, que también se dan casos, claro, ¿ya? Sí. Sea porque el otro adolescente ejerce algún tipo de poder hacia el otro adolescente, digamos que es una persona que tiene bastantes recursos económicos o a su vez tiene un parentesco que es mayor al del otro adolescente y ese consentimiento no es consensuado, es decir, no existe, la menor no quiere, pero por motivos de relaciones de poder tiene que acceder, ese consentimiento no es válido. Ah, ok. Sí, no es totalmente válido. Ahora, abogado, lo que me gustaría saber también es que ahora, en la actualidad, son más de 280 adolescentes que están presos por este motivo. Con esta nueva resolución, ellos tienen derecho a poder abogar por esta nueva ley, por así decirlo, que puedan salir absueltos sobre todo esto de la sentencia que tienen. Ese dato que usted da de los 280 adolescentes es muy importante porque más o menos esa es la cifra en la cual la Corte Constitucional se basa para decir que existen casos de injusticia de una u otra manera. Casos en que los propios adolescentes han consentido tener relaciones sexuales y resulta que se los ha judicializado y como no existía esta excepción, los adolescentes están pagando dentro de un centro de internamiento preventivo, un CAI, lo que antes era correccional, o a su vez con medidas socioeducativas. Por ende, esta resolución ha dicho la Corte Constitucional que pese a que rige a partir de que se divulga, sí puede tener un efecto de favorabilidad para los casos que ya se han visto o que ya están judicializados y que plenamente se ha identificado que existen o que la víctima ha indicado consentir, ha dicho, sí, era mi novio, teníamos, tuvimos un noviazgo y una relación y lastimosamente pues tuvimos relaciones sexuales. En este caso sí vale la versión de la chica en este caso, o sea, el problema como tal. El consentimiento lo que hace es validar la versión de la víctima. Ahora bien, también indica la resolución que no es que solo basta, ojo, no solo basta con que la menor indique o la víctima indique, sí, ocurrió yo lo quise, fue mi decisión, sino es que también son las autoridades judiciales y es clave en esa parte porque indica básicamente que son las autoridades judiciales, tanto el fiscal
como el juez de adolescentes infractores, quien tienen que determinar que ese consentimiento ha sido válido mediante el testimonio de la menor en cámara de Gesell. Un testimonio que no puede ser revictimizado, un solo testimonio donde la menor tienen que preguntarle por qué motivos lo hizo, si fue su decisión o si alguien la presionó para poderlo realizar. Las autoridades tienen que valorar esta decisión de la menor, y si se determina que efectivamente fue consensuado, hubo consentimiento sin ningún tipo de presión, pues no existe judicialización del caso. Cabe recalcar también, abogado, sería muy bueno enfatizarlo, que la Corte no es que está promoviendo la relación, el inicio de la relación sexual como tal, pero algo tan importante, abogado, en las escuelas donde están esos chicos, colegios, no hay una materia como tal de sexualidad como para comenzar algo abierto, sin mitos, sin tabú, de hablarles tal cual la morocha, como se dice, sobre el tema de la sexualidad, para que ellos, si en este caso llega a haber un consentimiento de relaciones sexuales, sepan cómo cuidarse y evitar, aunque es una realidad en nuestro país que está entre los países latinoamericanos, uno de los primeros lugares con alto índice de embarazo en adolescentes. De repente los preservativos, yo he visto que, bueno, tomando el ejemplo de otros países, me he dado cuenta que algunos optan por poner preservativos en los mismos centros educacionales, utilizar campañas para educar a los niños, bueno, pues a los jóvenes, mejor dicho. ¿Por qué no empezarlo también desde los 10 años, que el niño comience a entender explore su cuerpo, claro, que se reconozca a sí mismo, ¿no? Partiendo desde la primera pregunta que me realizaba, con esto no es que la Corte está dando vía libre para tener relaciones sexuales. Claro. En primer lugar, la violación sigue siendo punible, y es que solo se ha regulado las relaciones entre pares, entre adolescentes a partir de 14 años. Partiendo de la primera pregunta. La segunda pregunta, esto tiene que ir acompañado básicamente con la educación. Eso es obvio, eso tiene que realizarse de esa manera. Lastimosamente, efectivamente, dentro de las campañas escolares no existe una verdadera campaña para que los adolescentes conozcan acerca de su sexualidad. Sí sería factible el tema de los preservativos, pero no solo quedarnos con expenderlos, o con darlos, o con regalarlos, o con enseñarles cuáles son los órganos reproductores de los hombres y de las mujeres, sino también de indicarles y ya explicarles que estos órganos reproductores pues van a servir de una u otra manera para el embarazo de la mujer, y que también podrían darse enfermedades venéreas si no se utiliza el sexo de manera correcta. El aborto, doctor. Evitamos todo esto. Algo que es una realidad, no sé si, bueno, yo estoy en colegio mixto, no sé si de repente también les pasó que notaban que la chica que estaba más proporcionada, más bonita, siempre tenía un novio que ya está en la universidad. Le iba a ver. Y eso. Sí, hay de esos casos. Eso no, digamos, si el padre quisiera tomar una acción contra el muchacho, digamos, ¿podría hacerlo? Digamos, que tenga 20, no sé, unos 22, y la chica tenga recién cumplió 17, digamos. Como indico, esta resolución solo aplica entre pares, menores o adolescentes de 14 años en adelante, ¿ya? Aquí no es que se está indicando desde qué edad un menor de edad pueda mantener relaciones sexuales. Claro, porque se pueden confundir. Eso no, es lo que yo ojo, no es eso lo que se está diciendo. Se está diciendo que si se tienen relaciones sexuales y si esas relaciones sexuales se demuestra que han sido consensuadas bajo consentimiento entre dos adolescentes. Entre adolescentes, no cabría la judicialización. Eso sería para otra norma, pues el tema de ver en qué edad un menor puede tener relaciones sexuales. Pero eso depende mucho, claro, y usted indicó algo de la familia, de los valores que se tengan y de los valores que se den en el hogar. No desmereciendo el tema de la escolaridad, recuerde que la primera educación, la básica, está en la familia, en la casa. Entonces, si se crea un muchacho con valores, a un adolescente con valores, esos pues se mantendrán. Para entrar más en contexto sobre esta resolución, que realmente se ha traído mucha controversia, como lo decía al principio de la entrevista. La gente se ha confundido, muchas madres de familias comienzan a decir que cómo es justo que la Corte Constitucional se esté promoviendo que los chicos de 14 años comiencen a tener relaciones sexuales, pero no saben como que a fondo la situación de lo que está pasando. Mire que le comentaba que hay más de 280 chicos, adolescentes que están cumpliendo una condena, una sentencia, que la mayoría de ellas han sido por relaciones que han sido consentidas por las mismas chicas de entre 14 y 15 años. Yo llevo un caso que es conocido, donde un menor está siendo acusado de mantener relaciones sexuales, de abuso sexual hacia otra menor. Ese caso
contempla o conlleva el hecho de que la menor dentro de su declaración haya de una u otra manera determinado pues que ella hubo un consentimiento como tal, y esta sentencia nos ayudaría para determinar si efectivamente el consentimiento se dio o no se dio y para que él no vaya a ser judicializado. Recordemos algo, la justicia en general dentro de nuestro país en el tema de adolescentes infractores no es tan punible, castigadora, sino más bien restaurativa. Es decir, considera que los menores de edad, más allá de internarlos dentro de un CAI, más allá de llevarlos a una medida socioeducativa, tiene que venir con un acompañamiento psicológico para restaurar, porque al ser menor de edad, de una u otra manera, los dos terminan siendo víctimas de un solo hecho. Se puede trabajar igualmente en la educación de los niños, porque muchas de las veces están desorientados también. Y adicional, que se me olvidaba indicarles, si bien es cierto, contempla el tema de relaciones sexuales, es netamente para casos de relaciones sexuales. La pornografía infantil, el tema de buscar tener contacto con un menor de edad mediante sistemas electrónicos, llámese Facebook, llámese el catfish, como se dice. Todo lo que contempla el Instagram, todo esto, enviar imágenes pornográficas a menores o pedir que se las envíen, así como temas de trata de personas que tengan que ver fines o delitos sexuales, no contempla esta ley. No, pues, eso no está incluido, porque ese también es un error que la gente dice, entonces ya los adolescentes podrán hacer cualquier claro, lo que la gente se imagina, No. En la ley está estipulado, o en la sentencia está estipulada, que es netamente para temas de relaciones sexuales. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. En pantalla estamos viendo pues también los contactos del abogado para que cualquier inquietud, cualquier pregunta, abogado, pues puedan acercarse a usted mediante las redes sociales y hacerles estas preguntas. El número de contacto también está en pantalla para que se puedan comunicar con el abogado y de esta manera puedan salir pues de cualquier inquietud que ustedes mantengan. Él es el abogado Steven Reyes. Con él abarcamos el tema de el consentimiento de relaciones sexuales de niños de 14 años. Así es. Solo recuerde que la conclusión es que esta reforma es solo para menores de menores de edad, ¿no? Solo para menores de edad, adolescentes. No es que, como ya saben, tienen por ahí su novia y por ahí ya el papá los cachó, aténganse a las consecuencias, ¿no? El delito de violación sigue existiendo, el delito de estupro también, y son castigados con penas mayores que sobrepasan los 19 a 22, 25 años en el caso de ser incluso menores de 10 años. Así que esto sigue estando en la ley, no se ha ido. Perfecto, abogado.